Editorial Acercándonos Podcast presenta Alejo Brignole, Nuestra América en Palabras, 4 de diciembre de 2020. El libro de Maffei es de un enorme valor, un enorme valor. Yo cuando lo leí, a lo mejor Maffei luego me corregirá, no sé si fui el primero en leerlo luego de que ella compiló, reunió, y si no fui el primero, habré sido el quinto, el sexto, por ahí. Pero me di cuenta que había un libro de enorme valor, y en la sinopsis que yo hago en la contratapa del libro, digo que está destinado a ser un libro probablemente de cabecera, porque justamente Maffei logra en el libro, en ese compendio de entrevistas, una radiografía muy completa, ¿eh? Sobre la metástasis, primero imperialista, estadounidense, que padece nuestra América, a través de estos 10 entrevistados, 9 entrevistados y una entrevistada, de Venezuela, Eckhart, de apellido, que hace que tengamos justamente una visión muy clara de cómo estamos siendo, digamos, penetrados y de manera científica además, ¿no? Porque la primera entrevista de Gilberto López y Rivas, el antropólogo mexicano, que es maravillosa y espeluznante a la vez esa entrevista, porque da cuenta y explica magistralmente la unión entre las fuerzas intelectuales y las fuerzas eh, necrófilas de la guerra estadounidense, ¿no? La unión, la simbiosis que hay entre Pentágono e intelectualidad norteamericana, entre Pentágono o entre maquinaria bélica y las universidades estadounidenses, para el estudio sistemático, profundo, milimétrico, de cómo penetrar y dominarnos. Yo converso mucho, he tenido muchas discusiones con analistas europeos, y yo les planteo siempre esta cuestión, ¿no? ¿Cuál creen ellos en Europa que es el continente más colonizado por la potencia hegemónica que de momento es Estados Unidos? Y bueno, ensayan distintos tipos de hipótesis, que si es América Latina, que si es Europa, que si es África. Y yo les digo, no, el continente más colonizado es Europa, precisamente, porque ahí el colonialismo estadounidense tiene un estatus formal ya. La OTAN es digamos, la estructuración palmaria de ese colonialismo. Yo me acuerdo las críticas que recibió François Hollande, el predecesor del presidente Macron de Francia actual. Hollande pedía permiso, levantaba el teléfono constantemente para pedir permiso si hacía tal o cual operación militar en África, si tomaba tal o cual decisión que afectara a la geopolítica tanto europea o de la OTAN, con una sumisión además perruna, ¿no? ¿Qué pasa? Que en Europa ese estatus colonial tiene ya eso, efectivamente un statu quo legal, formal. Ellos dependen de Estados Unidos con todas sus bases, con todo su aparato orgánico, dependen estrictamente de las decisiones y de lo que disponga Washington. En cambio, América Latina, ese colonialismo es un colonialismo que es fuertemente resistido. Estados Unidos se debe servir para nuestra colonización, o bien de la fuerza, o bien de traidores como Lenín Moreno, o entreguistas como Macri, o sumisos miserables como Iván Duque, Uribe, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros somos el hueso duro de roer. América Latina es una región que no se deja, a pesar de lo que pueda parecer desde afuera. Y este es nuestro triunfo, estas resistencias. Este libro, por ejemplo, logra plasmar, desde mi humilde entendimiento, justamente ese espíritu, que es el espíritu de la resistencia y del análisis de la resistencia, cómo resistir. Y lo hace además a través de muchos pensadores muy útiles para la reflexión
colectiva de nuestra América, desde Luis Brito García, Gilberto Torres, todos los que están en Pablo Beltrán, el comandante colombiano, en fin, toda una serie, Ernesto Villegas de Venezuela, una serie de pensadores que han sabido explicar lo que debemos esperar y nos han mostrado la realidad de nuestra América. Y el valor también intrínseco que tiene este libro es que no va a envejecer, en tanto las condiciones que analiza no van a ser de momento superadas, porque seamos realistas, América Latina seguirá en su lucha emancipatoria muchas décadas más, probablemente un siglo más, si no ocurre nada extraordinario. Pero por eso mismo este libro logra dar un material de análisis, de lectura, que no va a perecer, no va a envejecer, no va a caducar ni perimir, porque las condiciones continuarán. Entonces, en este sentido es cuando digo que el libro de Maffie será probablemente un libro de cabecera para todo aquel que quiera asomarse, comprender y analizar la realidad latinoamericana. Una realidad que es el eje de nuestras luchas, es el eje de nuestra cotidianidad y que no aparece en los grandes medios. Justamente es una verdad, es una realidad silenciada. Por eso también este libro, el de la compañera Maffie, que yo quiero tanto además y de la cual aprendo, que en cada uno de sus artículos absolutamente serios y rigurosos. Una vez estaba hablando yo en Caracas con el general de división Jesús Barrios, que es también un estudioso estratega. Hablábamos sobre el valor, ¿no?, que tienen los artículos que periódicamente publica María Fernanda Barreto, que son de una envergadura analítica nada en absoluto desdeñable, sino todo lo contrario. Son artículos, son investigaciones de consulta permanente, ¿no? Uno cuando quiere remitirse a alguna cuestión que tenga que ver con el paramilitarismo, con Colombia, con las relaciones colombo-venezolanas, uno va a los artículos, entre otros, de María Fernanda Barreto, ¿verdad? Y yo creo también que en este sentido ella, como su doble condición de colombo-venezolana, nos permite abordar el papel que tiene Colombia con una precisión bastante quirúrgica, ¿verdad? Yo creo que justamente el intento que hace Estados Unidos de que Colombia integre la OTAN es un subterfugio para lograr ese mismo statu quo que tiene Europa, de un colonialismo formal. El momento que Colombia entre Colombia, que es un país fuertemente colonizado, con sus bases, con su clase política totalmente entregada a los dictados de Washington, Colombia todavía tiene un colonialismo informal. El paso siguiente es que entra la OTAN y pase a engrosar de alguna manera una legalidad neocolonial ya sin fisuras, ¿verdad? Entonces yo creo que el libro de Maffie es de enorme valor. Yo me di cuando lo leí, creo que fui, ya dije, uno de los primeros, si no el primero. Le dije que tenía algo de enorme valor, que había que moverlo. Por eso también a mí me gustaría aprovechar estos breves minutos para felicitar a la editorial Acercándonos Ediciones, porque la celeridad del interés y la disponibilidad que mostró para su publicación inmediata fue tremenda. Esto hace 15 días que creo que recibieron el material. Y bueno, aquí estamos hablando de su edición, aparte una edición en papel que va a salir en breve también, con lo cual es muy conmovedor, muy alentador, muy estimulante ver que hay editoriales que hacen un trabajo tan entusiasta, tan necesario y tan disruptivo con la tendencia dominante que es acallar las voces de nuestra América, silenciar los análisis
útiles, verdaderos, profundos que se necesitan para comprender nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, yo quería, nada, simplemente dar un aplauso silencioso a Mafi, a la cual le tengo un profundísimo aprecio. Nos hemos conocido en Caracas hace unos años y mantenemos digamos, una comunicación muy fluida. Y nada, recomendar enfáticamente este libro que ya les digo es de consulta permanente. Para escuchar más podcasts, ver presentaciones de libros de la editorial y otros materiales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Editorial Acercándonos AB.